So I'm going to jump straight into this preaching. I'm not going to take a long introduction today. Hoy quiero ir directo al grano, no quiero tener una larga introducción. And so today we're going to look at a story in the Bible that's pretty well known. Y quiero hablar sobre una historia de la Biblia que es bastante conocida. And so the story is found in 2 Kings chapter 4. La historia se encuentra en Segunda de Reyes 4. And it's a story about a widow and her oil. Y es la historia de una viuda y su aceite. How many of you guys have read this story before? The ¿Quién widow ha and her escuchado oil. esa historia? Okay, so some people have. Pues algunos sí. Now, I'm not going to take too much time, and I don't want to go too long today. Y entonces no me quiero extender tanto hoy, pero But what I want to do is just go through the story, and I want to really just break it down and see many different ways that we can apply the story to our lives. Pero lo que me gustaría hacer hoy es simplemente repasar sobre la historia. Quiero analizar a fondo y ver las diferentes maneras en que podemos aplicarlas a nuestras vidas. So we're going through 7 verses today, Entonces vamos a leer 7 versículos hoy. and I have 7 points. Tengo 7 puntos. And so I titled this, I didn't go anything crazy, nothing fancy, nothing mind-blowing, not, ooh, wow, just something real simple. I titled this preaching, The Widow's Oil. Entonces no me extendí mucho con el título, nada sofisticado, nada así. Es algo muy sencillo. Le puse el aceite de la viuda. So we're going to pray. Entonces, inclinen sus rostros conmigo, vamos a orar. Jesus, Jesús, I ask that right now, you come and you fill me up. te pido, Señor, ahorita mismo, que vengas y que me llenes. Lord, that these words would be not my words, but your words. Que estas palabras sean tuyas, no las mías. And I pray, God, that these words just pierce our hearts. Y oro que estas palabras nos toquen desde adentro And that they would bear fruit in our lives. y que nos traiga fruto a nuestras vidas. So, Holy Spirit, Entonces, Espíritu Santo, come fill me up. lléname hoy. Fill this room Llena este lugar even more hasta más than you are right now. de lo que estás haciendo ahorita mismo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. All right. 2 Kings chapter 4. And we're going to camp out here this whole day. I'm going to read through it once, and then we're going to break it down verse by verse. Cool? Entonces vamos a empezar en 2 Reyes capítulo 4 y vamos a hablar sobre ello y analizar los versículos, ¿verdad? So 2 Kings chapter 4, verses 1 through 7. And it says this. One day, the widow of a member of the group of prophets came to Elisha and cried out, "My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord. But now a creditor has come threatening to take my 2 sons as slaves. What can I do to help you?" Elisha asked. "Tell me, what do you have in your house?" "Nothing at all except a flask of olive oil," she replied. And Elisha said, "Borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it is filled." So she did just as she was told. Her sons kept bringing jars to her, and she filled one after another. And soon every container was full to the brim. "Bring me another jar," she said to one of her sons. "There aren't any more," he told her. And then the olive oil stopped flowing. When she told the man of God what had happened, he said to her, "Now sell the olive oil and pay your debts, and you and your sons can live on what is left over." Entonces aquí leemos en 2 Reyes que empieza. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: "Mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?", preguntó Eliseo. "Dime, ¿qué tienes en tu casa?". "Pues no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva", contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: "Pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco".
y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo como se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. So remember, 7 verses, 7 points. Entonces recuerden, 7 versículos, 7 puntos. And the very first life application that we could take here is what this widow did in the time of crisis. Entonces la primera lección práctica que podemos encontrar aquí es lo que hizo la viuda en tiempo de crisis. So my first point is this, to cry out in your crisis. Entonces mi primer punto aquí es, clama a Dios en medio de tu crisis. 2 Kings chapter 4, verse 1. Again, it says this. One day, the widow of a member of the group of prophets came to Elisha and cried out, my husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord. But now a creditor has come, threatening to take my 2 sons as slaves. Y leemos otra vez aquí en 2 Reyes. Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. So the widow's very first action in her moment of desperation was to cry out. Entonces la primera reacción de la viuda en su momento de desesperación fue clamar. Now, she didn't go directly to God because in the Old Testament days, it was the priests and prophets and the selected few that were able to have a relationship with God. Ella no acudió directamente a Dios, porque en esos tiempos antiguos del Antiguo Testamento, solo los sacerdotes, los profetas y unos pocos elegidos podían tener una relación con Dios. But thank God that through Jesus, we all have access to God Himself through Jesus' sacrifice for us. Pero gracias a Dios que a través de Jesús todos tenemos acceso a Dios mismo, gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. But what the widow did was she cried out. Pero lo que ella hizo, lo que la viuda hizo fue clamar. She could have went to her culture in this time of crisis. Ella podría haber regresado a las costumbres de su cultura, She could have went to worldly ways. o sea, a las soluciones mundanas She could have went to worldly wisdom. o a la sabiduría humana. But she cried out to the man of God in the hardest time. Pero en el momento más difícil, ella clamó a un hombre de Dios. Now, this was a time of desperation. Put yourselves in her shoes. En este momento era un momento de desesperación. Ponte en su lugar. She lost her husband, Ella había perdido a su esposo and her husband loved and served the Lord. y su esposo amaba y servía al Señor. Can you pull up that verse again in Spanish? It says right here in verse 1 that she was a widow of a member of the group of prophets. O sea, aquí en el versículo mismo dice, ella era una viuda de un miembro del grupo de profetas. But not only did she lose her husband, she was now being threatened to lose her sons because of a debt. Pero no solo perdió a su esposo, sino que ahora estaba a punto de perder a sus hijos a causa de una deuda. And so what this widow teaches us, that in our hardest, most difficult and desperate situations in life, that her response to this moment emphasizes the importance of prayer. Lo que esta viuda nos enseña es que en las situaciones más difíciles y desesperadas de la vida, su reacción ante este momento nos enseña la importancia de la oración. See, her response emphasizes that prayer should be our first response to problems, not our last resort. Su respuesta enfatiza que la oración debe de ser nuestra primera reacción ante los problemas, no nuestro último recurso. So many times, we use prayer as our last resort when really it should be our first response. Muchas veces nos pasa que usamos la oración como nuestro último recurso, no como la primera.
And as we'll read again later, God provides in our most desperate times. Y como veremos más adelante, Dios nos provee en nuestros momentos más difíciles. We just sang about it. Acabamos de cantar de eso. When there doesn't seem to be a way, God makes a way. Cuando no parece haber salida, Dios abre una. Where it seems like it's hopeless, God gives us hope. Donde parece que no hay esperanza, Dios nos la da. When it seems like it's impossible or too difficult, God makes it possible. Cuando parece imposible o demasiado difícil, Él lo hace posible. But again, our response, just like this widow, must be that prayer is our first response, not our last resort. Pero una vez más, nuestra respuesta, al igual que el de esta viuda, debe ser que la oración sea nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. And so the second life application that we could take from the story is this, that God will use what you have. Entonces, nuestra segunda aplicación práctica que aprendemos aquí de esta historia es, Dios usará lo que tienes. God will use what you have. Dios usará lo que tienes. 2 Kings chapter 4, verse 2. What can I do to help you? Elisha asked. Tell me, what do you have in the house? Nothing at all, except a flask of olive oil, she replied. Aquí leemos en Segunda de Reyes, ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. So now we see a little bit more into how desperate this widow is and how desperate the situation has become. Vemos aquí con mayor claridad la desesperación de esta viuda y lo crítico que estaba su situación. And when Elisha asked the widow, what do you have? Her response says it all. Y cuando Eliseo le preguntó a la viuda, pues ¿qué tienes? Su respuesta lo dice todo. She says, all I have is a flask of oil. Solo tengo un frasco de aceite. And what I think is interesting is she didn't even understand the value in what she had. Y lo que me parece interesante es que ni siquiera comprendía el valor de lo que ella tenía. Let me say it again. She didn't even understand the value in what she had. Déjame le repito, ella no entendía, no entendía el valor de lo que ella tenía. She thought that the oil she thought the oil was something that didn't hold much significance or value. Ella pensaba que el aceite no tenía mucha importancia, ni valor. Now, biblically, oil has a lot of significance. Ahora, bíblicamente, el aceite tiene un gran significado. Just to name a few, right? Oil represents healing. Por ejemplo, el aceite representa sanación, sanidad, Health, which is what you said. salud, Wealth, riqueza, anointing, unción, God's presence, la presencia de Dios and the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. And so I started thinking about our own lives. Entonces comencé a pensar en nuestras propias vidas. See, God loves to use and work with the things that we see as little or insignificant. Dios le encanta usar y trabajar con las cosas que consideramos nosotros como pequeñas, insignificantes. In the story, God used the oil that she did have. Y en esta historia, Dios usa el aceite que ella tenía. And I've seen time and time again, whether it's in the Bible or in our everyday lives, God loves to use the things that we already have in our possession. Y lo he visto una vez tras otra, ya sea en la Biblia o en nuestra propia vida. A Dios le encanta usar las cosas que ya tenemos en nuestro poder. See, God doesn't ask for us to give what we don't have. Dios no nos pide que le demos lo que no tenemos. I do not have $1 million in my bank account, so God is not going to tell me to give $1 million. No tengo $1,000,000 en mi banco, entonces Dios no me va a pedir $1,000,000. But what He is going to ask me is to be faithful in my tithing, Pero lo que sí me va a pedir es ser fiel en mi diezmo, to be faithful with the things that He has given me. de ser fiel con lo que Él me ha dado. See, God doesn't ask for us to give what we don't have. Dios no nos pide que demos lo que no tenemos. Instead, He asks us to give the things He already provided us with as an instrument of a miracle.
sino que nos pide que demos las cosas que Él ya nos ha proporcionado como instrumento de un milagro, no matter how small it may seem. por pequeño que parezca. And we see another example of this when Jesus uses a little boy with 5 loaves of bread and 2 fish to feed over 5,000 people. Y vemos otro ejemplo de cuando Jesús usó a un niño con 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. That's not a lot, Eso no es mucho, but he wanted access to all of it. pero Él quería acceso a todo. And in the story, we see that no matter how much there was, and no matter how insignificant it seemed, that there was a purpose for the oil. Y en esta historia vemos que sin importar la cantidad que hubiera, ni lo insignificante que pareciera, el aceite tenía un propósito. Evaluate your own life. What you see as just some oil, God sees a purpose. Y ve tu propia vida. Lo que tú ves como, pues eso es solo un poco de aceite. Dios lo ve con un propósito. Can I share something with y'all? ¿Les puedo compartir algo? God isn't concerned with what you have. Dios no le preocupa lo que no tienes, He just wants full access to what you do have. pero Él quiere tener acceso completo, total, a lo que sí tienes. Which now leads to my next point, point 3. Que me lleva a mi punto tercero. God will use community. Dios usará la comunidad. God will use community. Dios usará la comunidad. 2 Kings chapter 4 verse 3. And Elisha said, "Borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors." Y aquí en Segunda de Reyes nos dice, entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. See, God is a God of relationship. Dios es un Dios de relaciones. Ever since the very beginning, God designed for us to be in relationship. Desde el principio, Dios nos creó para hacer relaciones. First with Him and then with others. Primero con Él y luego con los demás. And the truth is, we were never meant to do life alone. Pues la verdad es que no fuimos creados para vivir la vida solos. But I've learned that in life, in the areas that we lack, God will often provide those things through those He surrounds us with. He aprendido que en las áreas de nuestra vida donde tenemos carencias, a Dios a menudo nos provee lo que necesitamos a través de las personas que nos rodean. This is why who you surround yourself with matters. Por eso es importante con quién nos relacionamos. But the resources that we don't have, others do. Pero los recursos que nosotros no tenemos, otros sí lo tienen. See, in the story, the widow had what she needed. She had the oil, but she needed the help of others as well for this miracle to fully happen. En esta historia, la viuda tenía lo necesario, el aceite, pero también necesitaba la ayuda de otros para que este milagro se cumpliera por completo. See, I've learned in life that God will humble us and put others around us who have what we don't. He aprendido en la vida que Dios nos humilla y pone a otras personas a nuestro alrededor que tienen lo que nosotros no tenemos, And He does this so His will can be done. para que se cumpla su voluntad. He does this so we don't become prideful and boast in our own talents, in our own wisdom, in our own strength, or in our own ways. Y Él hace esto para que no nos volvamos orgullosos, ni nos jactemos de nuestros propios talentos o sabiduría, ni de nuestra propia fuerza, ni de nuestras propias maneras de hacer las cosas. See, He does this so we can learn to trust Him and others. Él hace esto para que aprendamos a confiar en Él y en los demás. But what I found really interesting in this story, really think about this. God didn't ask her, or God didn't tell her to ask others for money, which is the thing that she needed. Lo que me pareció interesante fue de que Dios no le pidió que pidiera dinero, o no le dijo que pidiera dinero, que era lo que necesitaba. But instead, God asked her, or God told her to ask
for another instrument to be used. En cambio, Dios le dijo que pidiera otro instrumento para usar. And sometimes we have to look past our own resources and look to those around us. A veces tenemos que mirar más allá de nuestros propios recursos y fijarnos en lo que nos rodean. And in this case, something as small as empty jars brings forth the biggest blessing. Y en este caso, algo tan insignificante como unos frascos vacíos trae consigo la mayor bendición. Because in the sacrifice of yourself and others comes blessing. Porque en el sacrificio, tanto como propio como ajeno, llegan las bendiciones. Which now brings me to my fourth point. Y aquí llegamos al punto número 4. Faith with obedience and action equals miracles. Fe con obediencia y acción nos lleva a milagros. Faith with obedience and action equals miracles. Fe con obediencia y acción nos lleva a los milagros. 2 Kings chapter 4 verses 4 through 5. Then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it is filled. So she did as she was told. Her sons kept bringing jars to her and filled one after another. Y aquí leemos de nuevo. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. See, the miracle that was about to happen required the widow to put her faith into action. El milagro que estaba a punto de ocurrir requería que la viuda pusiera su fe en acción. See, the widow was given these specific instructions. A esta viuda se le dieron instrucciones específicas. First, she had to obey the instruction of asking others for help. Primero tenía que obedecer la instrucción de pedir ayuda a otras personas. For many of us, it's hard to ask others for help. A muchos se nos hace difícil pedir ayuda a otros. A lot of times we think we could do it on our own. Muchas veces pensamos que podemos hacerlos nosotros propios, But that's why God loves community. pero por eso a Dios le encanta comunidad. It didn't matter how awkward she felt. No importaba lo incómodo que ella se sintiera, It didn't matter how silly or insignificant the empty jars would be. no le importaba lo insignificante que pareciera las vasijas vacías. It didn't matter if she was nervous or scared of others' reactions. No importaba si estaba nerviosa o temerosa por las reacciones de los demás. It didn't matter that she had to humble herself and ask others for help. No importaba que tuviera que humillarse y pedir ayuda a otros. The only thing that mattered in this moment was her obedience. Lo que importaba en ese momento era su obediencia. Because again, her obedience was required to make way for the miracle. Porque una vez más, su obediencia era necesaria para que se produjera el milagro. So after she gets these jars, her and her sons go into the house and they lock themselves in. Entonces, después de conseguir esos cántaros, esas vasijas, ella y sus hijos entran a la casa y se encierran. And as I was studying this on Tuesday, the thought of how God works in the family just kept overwhelming me. Y mientras estaba estudiando esto este martes pasado, la idea de cómo Dios obra en la familia me impactaba constantemente. God wanted the children to be a part of this miracle. Dios quería que los hijos formaran parte de este milagro. I believe that God wanted the sons to see this firsthand for their own faith and their own testimony. Creo que Dios quería que los hijos vieran esto para fortalecer su propia fe y testimonio. Because if God never sees, if your kids never see what God does in your life, they just go off of what you say. Porque si tus hijos no ven los milagros que pasan en tu vida, ellos nomás van a vivir su vida por lo que dices. And then it made me think about this, about us as parents, all of us as parents. Entonces me hizo esto reflexionar sobre todo nosotros como padres. I started thinking,
when we are in the middle of crisis, instead of shielding our children, maybe we should bring them in. Entonces empecé a pensar, cuando estemos en medio de una crisis, en lugar de proteger a nuestros hijos, quizás deberíamos incluirlos. Maybe it's a way for them to see firsthand what God does. Tal vez es una manera de que vean de primera mano lo que Dios hace cuando somos obedientes. Yeah, when we are obedient and when we put our faith into action. Cuando somos obedientes y ponemos nuestra fe en práctica. So putting their faith into action is exactly what they did. Entonces poner su fe en práctica es exactamente lo que hicieron. But it wasn't just the widow, it was the widow and her sons as a family. Y no solo fue la viuda, sino ella con sus hijos, como familia. So as a family, they went into that house together and they shut the door and they watched the miracle unfold. Entonces, juntos como familia, entraron a su casa, cerraron la puerta y presenciaron el milagro. And this is why we have to live by faith and not by sight. Y por eso debemos vivir con fe, no por vista. Because even when we don't see the outcome, even when we don't see the solution, even when we don't see how it's possible, Porque aunque no vemos el resultado, cuando no vemos la solución, cuando no vemos cómo es posible, we have to live by faith and not by sight. tenemos que vivir por fe y no por vista. See, because to have faith for the miracle is one thing, Tener fe en el milagro es una cosa, but to be obedient and put that faith into action is a whole other level. pero ser obedientes y poner esa fe en práctica, ese es un nivel completamente diferente. See, James teaches us in James chapter 2, verses 14 through 26, that faith without works is useless. En Santiago nos enseña, en Santiago 2, 14 al 26, que la fe sin obras es inútil. He's teaching us that if we don't put our faith into action, our faith is dead. O sea, nos enseña allí mismo que la fe sin acción está muerta. So if we say we have faith, we have to put it into action. Entonces, si decimos que tenemos fe, tenemos que ponerla en práctica. And so again, the widow and her son showed us that the secret to unlocking miracles is to, number one, have faith. Entonces, aquí la historia nos muestra que el secreto para tener milagros es en primer lugar es tener fe. Number two, to be obedient. Y en segundo lugar, ser obedientes. And number three, to put our faith into action. Y en tercer lugar, poner nuestra fe en acción. Which now brings me to my fifth point. Que nos lleva a nuestro quinto punto. God is a God of abundance. Dios es un Dios de abundancia. God is a God of abundance. In 2 Kings chapter 4, verse 5 through 6, we're going to reread it. So she did as she was told. Her sons kept bringing jars to her, and she filled one after another. Soon every container was full to the brim. Bring me another jar, she said to one of her sons. There aren't any more, he told her. And then the olive oil stopped flowing. Y aquí leemos en 2 Reyes. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. So again, we see here that God is a God of abundance. Entonces aquí vemos que Dios es un Dios de abundancia. See, we don't serve a weak God. Es que no servimos a un Dios débil. We don't serve a God who is limited by resources. Y no servimos a un Dios de recursos limitados. And what I've seen firsthand in my own life is that He never just gives us just enough. Y lo que he visto en mi propia vida es que Él nunca nos da solo lo suficiente, Instead, He always gives us more. sino que siempre nos da de más. See, He's constantly pouring blessings and blessings and blessings over us. Él derrama constantemente bendiciones tras bendición sobre nosotros. The fact that you're here today is a blessing. De que estés aquí hoy es una bendición. And it's not just blessings that it's not just blessings that He pours out, but He continues to pour Himself out into us.
Y no solo bendiciones, sino que continúa entregándose a nosotros por completo. He pours out his spirit into us. Él derrama su espíritu sobre nosotros. He is constantly, abundantly pouring out his love. Él está constantemente derramando con abundancia su amor en nosotros, His grace, su gracia, his goodness, su bondad, his faithfulness, su fidelidad. even when we're not faithful. Hasta cuando nosotros no somos fieles, He continuously pours himself all over us. Él siempre se está derramando sobre nosotros. And so the story shows how God was providing an abundance of oil. Entonces la historia nos muestra cómo Dios proveyó una abundancia de aceite. Because remember, she said out of her mouth, I only have a little flask of oil. Recuerda, ella misma dijo, pues nomás tengo un poco de aceite. But God took what she had and made it in abundance. Pero Dios tomó lo que ella tenía y lo convirtió en abundancia. It says she kept pouring into these jars, and she would ask her sons, bring me another jar. Dice que seguía llenando estos frascos y le decía a sus hijos, tráeme más, tráeme más. And she would fill one, close it, another one, close it, and another, and another, and another. And they kept filling until every single jar was filled. La historia dice que llenaba una tras otra, hasta que los frascos estuvieran llenos. She kept doing it until they were filled, which now brings me to my next point. Y aquí nos lleva a nuestro próximo punto. Our jars need to be empty. Nuestros cántaros, nuestras vasijas, deben de estar vacías. This whole miracle started with two things, oil and empty jars. Todo este milagro comenzó con aceite y vasijas vacías. Remember verse 3, it said to go get empty jars, not jars that were half filled, not full jars that she was going to have to pour out, empty jars. Recuerden que el versículo nos dice que tenían que ser las vasijas vacías, no media llenas o que les quitara el aceite, pero vacías. And so these empty jars are vessels. Entonces estas vasijas son recipientes. These empty jars are vessels. Oh, sí, son recipientes. And God uses vessels. Y Dios usa esos recipientes. And so these jars that are vessels represent our lives. Entonces estas vasijas representan nuestras vidas. I believe that God is looking for vessels that are empty today. Creo que Dios hoy está buscando recipientes que estén vacíos. See, because I truly believe in my heart, God wants to pour more into our lives for even the rest of this year and the next years and years to come. Creo que de verdad, de todo corazón, que Dios quiere derramar aún más bendiciones sobre nuestras vidas durante el resto de este año, el próximo y los años por venir. See, I'm not just saying this to make you feel good, that this is who our God is, and I truly believe it. Y no lo estoy diciendo nomás por decir, pero es porque en verdad así lo creo. I believe He wants to pour more of His Spirit into our lives. Creo que Él quiere derramar más de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. I believe He wants us to encounter Him in deeper and more intimate ways. Yo creo que Él quiere que nos encontremos y que tengamos momentos más profundos y íntimos con Él. I believe He wants to pour more of Himself into us. Yo creo que Él quiere derramar más de sí mismo en nosotros. I believe He wants you to receive the healing, Yo creo que Él quiere que reciba sanación physically, emotionally, spiritually, and mentally. física, emocional, espiritual y mental. I believe He wants you to receive that miracle. Yo creo que Él quiere que recibas ese milagro. He wants to do great things in our lives, but we need to be empty. Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero necesitamos estar vacíos. Because when we are empty, that's where He begins. Porque cuando nosotros estamos vacíos, ahí es donde Él empieza. See, I've learned firsthand in my life that as we pour out, God pours in. He experimentado en mi propia vida que cuando nos vaciamos, Dios nos llena. But I've also learned a critical thing as well.
When I am not empty, God stops flowing. Pero también he aprendido algo fundamental. Cuando no estoy vacío, Dios deja de fluir. That's why when I get up here, I pray, God, fill me up. Because I cannot preach if I'm not poured out. Por eso cuando estoy aquí enfrente le pido a Dios, lléname. Porque si, ¿cómo dices? How did you say it? Because if I'm not poured out, I have to be poured out. Porque si no estoy vacío, no puedo darles de lo de Dios. ¿Verdad? 2 Kings chapter 4, verse 6. Soon every container was full to the brim. Bring me another jar, she said to one of her sons. There aren't any more, he told her. And then the olive oil stopped flowing. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. See, when I've stopped pouring out, I've become full, and I stop the oil, just like the scripture. Cuando dejo de derramar, me lleno, y el aceite deja de fluir, tal como dice esta escritura. And when the oil stops flowing in my life, it's because I'm full of other things. Y cuando el aceite deja de fluir en mi vida, es porque estoy lleno de otras cosas. I'm full of the flesh. Estoy lleno de la carne, I'm full of doing things my ways in my strength. estoy lleno de las cosas de a mi manera, con mis propias fuerzas. I'm full of doing things Estoy lleno de hacer las cosas, not out of obedience or faith in action, but out of routine. no por obediencia ni por fe en acción, sino por rutina. It's a real thing that happens. Es algo que sucede. But it shows me I need to be empty again, to be poured into again, so his oil doesn't stop flowing in my life. Pero me muestra que necesito vaciarme de nuevo para que Él vuelva a llenarme y su aceite no deje de fluir en mi vida. Now it brings me to my last point. Que nos lleva a nuestro último punto. Worship team, if you want to come up. My last point, the blessing. La bendición. The blessing. La bendición. 2 Kings chapter 4, verse 7. When she told the man of God what had happened, he said to her, now sell the olive oil and pay your debts, and you and your sons can live on what is left over. Y aquí nos dice, cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir en lo que se sobre. We see here the blessings that we live in when we apply these lessons from the widow. Aquí vemos las bendiciones que disfrutamos cuando aplicamos estas lecciones de vida de la viuda. But when God pours into us and our lives as empty vessels, God uses it for us and others. Cuando Dios nos llena y nuestras vidas no son como vasijas vacías, Dios lo usa para nosotros y para los demás. When God pours into us, we're able to pour into our families. Cuando Dios nos llena, podemos repartirla con nuestros familiares And into the lives of others. y con la vida de los demás. We have to understand that when God does the miracle, that it's not just for us, it's for others as well. Debemos entender que cuando Dios hace un milagro, no es solo para nosotros, sino también para los demás. See, God's not going to bless you just for you to hold on to the blessing. Dios no nos bendice para que nos quedemos con esas bendiciones. He blesses us so we can bless others. Nos bendice para que podamos usarlas a bendecir otros. I'll use my life for example. When people hear the testimony of how God set me free from addiction, from depression, and suicide, that testimony gives hope for the miracle in another person's life. Me pongo en
en ese lugar, cuando la gente escucha mi testimonio de cómo Dios me liberó de la adicción, de la depresión, de los pensamientos suicidas, ese testimonio infunde esperanza de que un milagro similar puede ocurrir en la vida de otros. When someone hears the testimony of God healing that person from cancer, it stirs another person's faith for that miracle in their lives. Cuando alguien escucha de un testimonio de cómo Dios lo sanó de cáncer, esto fortalece la fe de otra persona para que ese milagro también se manifieste en su vida. And in this story, we see the widow's desperation and brokenness led to a miracle that not only blessed her family, but it also, and allowed her sons to live in freedom, but it gives hope to others as well. Y en esta historia vemos la desesperación y el sufrimiento de una viuda que la llevaron a presenciar un milagro, que no solo bendijo a su familia y permitió que sus hijos vivieran en libertad, sino que también brinda esperanza en otros. It teaches us that God does care for the broken. Nos enseña que Dios se preocupa por las personas quebrantadas, He does care for the defeated. por las personas derrotadas, He does care for the desperate. por las personas desesperadas, He cares for the widow. por las personas viudas, He cares for the orphans. por los huérfanos, gracias. And he cares for vulnerable people. Y Él se preocupa también por los vulnerables. Now, I know some of you are thinking, well, he said for them to sell it and make a profit off of it, which, yes, it's true. Ahora, yo creo que han de estar pensando, bueno, pues Él le dijo que Él vendiera y obtuviera ganancias, lo cual es cierto. But I believe this miracle sparked something Pero creo que este milagro desencadenó algo. because the result of the miracle was enough oil to pay their entire debt. Porque el resultado de este milagro fue suficiente aceite para poder pagar esta deuda. And not only did it pay her debt, but it was enough oil for her and her sons to live on. Y no solo pagó esta deuda, sino que también hubo suficiente aceite para que ella y sus hijos pudieran vivir. And we see this time and time again throughout the Bible, that God is a God of generations. Y vemos aquí una y otra vez a lo largo de la Biblia que Dios es un Dios de generaciones. He takes care of us and of our children Y Él cuida de nosotros y de nuestros hijos, and our grandchildren nuestros nietos and their grandchildren. y sus And it nietos. goes on and on and on. Y sigue así, así, así. But when we apply these life lessons of the widow's oil, we set up a miracle and a blessing for God to bless us, our families, and all those around us. Pero cuando aplicamos esas lecciones de vida de la viuda y el aceite, preparamos el terreno para que Dios obre un milagro y nos bendiga a nosotros, a nuestras familias y a todos los que nos rodean. And I believe that God wants to do something in some of your lives today. Y creo que Dios quiere hacer algo en la vida de algunos de ustedes hoy.